Shalom para todos. Este es su espacio Conectados, gobernados por el Padre. Vamos a tener hoy un tiempo donde voy a hablar acerca de la generación sacerdotal con el carácter y el celo de Yeshua. Hoy vamos a tener un buen tiempo. Voy a estarme basando en una parte de la parashá de la semana pasada y de esta semana y dándole de alguna forma continuidad al tema de la semana pasada, el cual nos habla de la Torá, cobertura impenetrable que hace a un pueblo invencible. Hoy vamos a estar dando continuidad a este tema, pero enfocándonos más en la generación que el Padre Eterno ha levantado y está levantando, que representa una generación sacerdotal con un carácter y un celo como el de Yeshua. Así que permítame por un momento poder compartirlo acá en otras cuentas, y si usted desea también compartirlo, puede hacerlo para que otras personas puedan sumarse. Quiero saludar a Víctor Hugo Pino, a Chicho. Quiero saludar a las personas que ya se están conectando. Estoy por acá compartiéndolo. A ver. Sí, ya casi termino. Voy a ver acá los comentarios. A ver. Aquí. Listo. Ya casi. Estoy por acá compartiendo. Aquí está mi pancita que va cada día más grande, ya estoy ya en los días. Así que si ve que de pronto me queda un poquito, es porque hoy he amanecido así como muy cansada, como cuando uno se despierta y se siente así gordísimo, pesado, así. He amanecido hoy, me pesaba todo, me pesaba el cabello, hasta me corté el cabello porque me pesaba. Así que estoy bien pesada. Voy a fluir porque sé que el Espíritu del Señor quiere que yo enseñe sobre esto. Hoy en la madrugada el Padre me levantó. Siempre, todas las embarazadas les da insomnio, ¿no? Dice que a todas las embarazadas les da. A mí me ha dado los 2 embarazos y paso a veces horas sin dormir. Y el Padre en medio de ese tiempo pues me señalaba y me decía que en este día enfocara esta enseñanza en esa generación, que proclamara sobre esa generación de hombres y mujeres que Él ha marcado con un celo, que Él ha marcado con un carácter como el de Yeshua, un sacerdocio que Él ha levantado en este tiempo, y que le hablara también directamente también a los jóvenes, porque esa generación no es solamente de jóvenes, pero que le hablara directamente a los jóvenes, porque el Padre necesita jóvenes radicales, jóvenes que realmente se apeguen al diseño y no tengan temor a Babilonia, al rechazo, a la opresión y a la presión que ejerce este mundo y su sistema, porque viene cada día una mayor presión sobre esta generación. Y el Padre me decía, habla esto, inspira el espíritu de los jóvenes, porque necesito jóvenes, me decía el Señor, jóvenes radicales, celosos que tengan mi celo y que realmente sean aguerridos para hacer lo que yo les voy a mandar a hacer. Entonces, en medio de este tiempo, quiero dedicar también un tiempo a que hoy podamos también proclamar sobre esa generación, los padres, podamos proclamar sobre nuestros hijos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre nuestros hijos espirituales también, para que esa cobertura, para también que ese carácter de Yeshua sea formado y podamos tener una generación tan llena de su presencia, tan celosa por Él, por su obra, que sean impenetrables para el enemigo. Entonces, quiero saludar
Quiero saludar a Johnny Muñoz desde Manizales, Colombia. Johnny, un gran abrazo. Gracias por siempre estar apoyando, conectado. Dice saludos hermana a Fer Estrada desde la comunidad Profético Hermosillo en México. Un gran abrazo, gente linda. Violeta Morán, aquí estamos conectados desde Costa Rica. Un gran abrazo a esa gente linda de Costa Rica, Violeta. Y a mi amigo Mario Kogan y su familia, un fuerte abrazo para ti también, Mario, y para la familia, para Adriana y para todos. Qué gusto poder saludarles. Déjenme tomar un poquito de agua. Listo. Entonces, voy a estar basándome, dije, en parte del capítulo 25. Parte del capítulo 25 del libro de Números. Graciela Iglesias, un abrazo para ti, Graciela. Qué gusto saludarte. El capítulo 25, y vamos a entrar en contexto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que el Padre quiere hablarnos en esta tarde de gobernados por el Padre? ¿Cuáles son esas características o parte de las características de la generación que el Padre está levantando? ¿Cuál es ese sello, esa marca? Y que el Padre necesita para provocar cambios y para establecer su agenda, su reino en este tiempo. Nos vamos a basar en la persona de Pinhas, ¿ok? También vamos a estar hablando acerca de cuál es la estrategia del enemigo. Vamos a ver por la escritura. ¿Cuál es la estrategia del enemigo para sacar a esa generación del propósito? ¿Qué es lo que se está manifestando ahorita y que siempre hemos visto manifestarse a lo largo de la escritura? Vamos a estar hablando también sobre cuál es la dirección o la estrategia del Eterno para nosotros en este tiempo, para esta generación. Y vamos a estar hablando acerca de cuál es la recompensa que el Eterno tiene para esta generación. Las características también de este hombre Pinhas. Y vamos a ver a Yeshua y el carácter de Yeshua reflejado en esta generación. Y vamos a tener también, por supuesto, un tiempo de proclama, porque es el tiempo del Padre acelerar tiempos y el Padre está actuando y trabajando de una forma bien rápida en su pueblo. No es un tiempo de estar quedados. Cuando les dije, por ejemplo, en la guía profética de este mes, del mes cuarto, les hablaba de que nosotros en este tiempo vamos a ver mucho movimiento. No es el tiempo de estar estáticos, hay mucho movimiento espiritual y necesitamos estar alineados a qué es lo que el Padre está haciendo, qué es lo que quiere, cómo lo está haciendo, pero estar bien enfocados en el propósito. Pero es un tiempo de mucho movimiento, tanto de la parte de las tinieblas, pero muchísimo más de la parte del reino, de lo que el Padre está haciendo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto. Fíjense lo que relata el capítulo 25, habla acerca de la transgresión de Israel en Moab. Recordemos qué pasó y de qué hablamos la semana pasada, de que el pueblo, el rey de Moab estaba aterrorizado por el avance del pueblo de Israel, quería detener, obstaculizar, y por eso llama a un adivino muy, muy famoso que era Bilam o Balaam, para maldecir a Israel. Pero este adivino, con todo y el poder que tenía, que ejecutaba su fama, él no pudo maldecir al pueblo de Israel porque el Padre irrumpió en su vida y empezó a dar un trato con él, empezó a tener un trato con él, pero este hombre no era ningún profeta del Eterno, no cumplía las características o las demandas de un profeta verdadero del Eterno, más bien era un adivino. Enseña la Escritura que era un adivino y hablamos la semana pasada acerca de las características de un verdadero profeta. Entonces este hombre no pudo maldecir al pueblo de Israel, no pudo penetrar la cobertura. Por eso el mensaje se llama
Torá, cobertura impenetrable que hace un pueblo invencible. Es decir, este hechicero, el padre no le permitió, por ningún motivo, no le permitió penetrar la cobertura que tenía Israel para ese tiempo. Pero luego sucede algo, y es que el pueblo de Israel, después de aquella victoria y aquellas profecías que le son dadas, cae en un terrible pecado que trae grandes consecuencias. Dice la transgresión de Israel en Moab. Cuando Israel se asentó en Shittim, el pueblo comenzó a comportarse inmoralmente con las mujeres de Moab. Seducían al pueblo estas mujeres y los incitaban a ofrendar a sus dioses. ¿Qué hacían estas mujeres? Seducían a los hombres de Israel y los incitaban a ofrendar a sus dioses. Y el pueblo comía y se prosternaba ante los dioses de ellas. Y Israel se entregó al culto de Baal Peor y la furia de Hashem se encendió contra Israel. Hashem dijo a Moshe: toma todos los jefes del pueblo, y les dice, toma todos los jefes del pueblo, eran 88,000, para que ellos ejecutaran justicia y trajeran muerte a estos hombres que habían caído en este pecado de idolatría. Fíjense algo que vamos a empezar, con lo que vamos a empezar. ¿Cuál es la estrategia del enemigo para este tiempo? Seducción. Y vamos a ver algo bien curioso en la escritura, y vamos a estarlo leyendo también. Cuando el enemigo no pudo penetrar la cobertura de Israel, y no pudo maldecirlo, la estrategia que promueve es usar mujeres hermosas para seducir a aquellos hombres que tenían debilidad por esas mujeres y poder infiltrar o poder penetrar la cobertura a Israel. Recordemos que Israel ya estaba cerca de alcanzar la tierra prometida. Israel estaba avanzando. Israel estaba cerca de Jericó. Estaban ¿qué? Avanzando. ¿Y qué es lo que hace el enemigo cuando usted y yo estamos avanzando? Cuando nosotros estamos avanzando en el propósito, cuando estamos avanzando en lo que el Padre nos ha entregado, cuando decidimos avanzar aceleradamente, ¿qué es lo que hace el enemigo y qué fue lo que hizo el enemigo? Lo mismo que hizo acá con el pueblo de Israel. Envió mujeres para desviar, para seducir, porque de esa manera, si ellos lograban caer en las trampas de estas mujeres, si ellos lograban ceder al pecado, entonces el enemigo podría penetrar la cobertura de alguna manera. Podía penetrar el pueblo, más bien, penetrar el pueblo de Israel. Déjeme decírselo de esta manera, y lo escribí así. Si no puedes penetrar la cobertura, sedúcelos para sacarlos de ella. ¿Por qué? Porque cuando alguien se entra en el camino de seducción, y cuando les hablo de seducción, no estoy hablando solamente de la parte sexual. La seducción es en todas aquellas áreas donde hay debilidad en nuestras vidas. Es decir, hay debilidad en la vida de cada hombre o cada mujer de Dios, hay debilidades, y el enemigo conoce esas debilidades, inspecciona las debilidades y buscará los instrumentos para trabajar en esa área, para aterrizar el avión en esa pista de aterrizaje y sacarte de propósito. Sacarte de propósito. Muchas veces la seducción viene a través de la pereza, del desánimo. Hay personas que tienen una tendencia al desánimo y esa es su debilidad y el enemigo va a atacar en esa tendencia. Entonces, si hay una persona que tiene tendencia en el área sexual, una debilidad, ahí es donde el enemigo va a atacar y a intentar seducir. La palabra seducir tiene que ver con sacarte del propósito, sacarte del trazo, sacarte del diseño que el Padre Eterno ha establecido para tu vida. Y el Padre quiere denunciar en esta semana, en esta tarde, en estos días, quiere denunciar que aunque tú puedas estar caminando bajo cobertura y el enemigo no puede penetrar la cobertura, cuando te alineas con la Torá, con su propósito, con la instrucción del Padre, si el enemigo logra hacerte transgredir de alguna manera, hacerte sacarte, desviarte, entonces no es que el enemigo está penetrando la cobertura, es que te está sacando, te está seduciendo para sacarte del lugar seguro. ¿Cuál es el lugar seguro?
adentro del círculo. ¿Y cuál es ese círculo? ¿Cuáles son esos muros? La palabra de nuestro Padre. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros nos alineamos con la palabra, entonces tenemos muros alrededor. Escucha bien, hay una palabra clave que necesitamos manejar muy fuertemente en estos días. Ya vamos a iniciar a partir del 1 del mes de Elul hasta el 10 del mes de Tishrei, el ciclo Teshuvah. Pero el ciclo Teshuvah no son 40 días solamente, sino es un estilo de vida. ¿Qué significa Teshuvah? Teshuvah significa alinearse, volverse y alinearse con el diseño del Padre. Teshuvah no significa pedir perdón. Hay mucha gente que dice, bueno, pido perdón por esta circunstancia, pero eso está ahí. Y en el fondo se autoengaña y cree que porque pidió perdón, ya esa área va a ser restaurada y redimida. Pero la Escritura, la palabra del Señor nos enseña que el que se arrepiente, el que confiesa su pecado y se aparta, es el que alcanza la misericordia. La restauración viene a aquellos que realmente practican Teshuvah. Hay gente que vive practicando pedir perdón, pero no practica Teshuvah. Pedir perdón es la acción de reconocer que fallé, pero practicar Teshuvah es reconocer que necesito cambiar, aceptar corrección, abrir mi corazón a la corrección del Padre y decidir alinearme. No quiere decir con esto que me voy a alinear de la noche a la mañana, porque hay personas que tenemos áreas difíciles y a veces nos cuesta. Y hay personas que nos es de pronto más fácil también alinearnos al diseño del Padre. Eso va a depender también de la disposición del corazón, de qué tanto esa área haya estado, cuánto tiempo haya estado corrompida, fuera de gobierno, en fin. Hay cada caso. Pero Teshuvah, practicar Teshuvah, es decidir apartarse. Si, por ejemplo, usted dice, bueno, mi debilidad son las mujeres y yo pido perdón, te pido perdón porque mi debilidad son las mujeres. Usted le dice a su novia, a su prometida, a su esposa, mi debilidad son las mujeres. Pero usted no se aparta de las mujeres por las cuales se siente seducido. Usted no está haciendo Teshuvah. Usted está reconociendo su debilidad. Pero delante del Eterno, el arrepentimiento, la Teshuvah, es decidir, bueno, de aquí en adelante yo me aparto de las moabitas. Cuando yo me sienta tentado en una situación donde vea que hay seducción, yo me aparto. Porque la Escritura enseña que debemos apartarnos de las pasiones juveniles. Entonces, tiene que ver con apartarse. Yo sé que hay jóvenes que van a escuchar este mensaje y que están escuchando este mensaje. Teshuvah, el diseño del Padre, es apartarse para poder alinearse con el Padre. Vemos acá cómo este pueblo que había sido realmente respaldado por el Padre cae en otra vez en estos pecados de fornicación, en estos pecados de idolatría. ¿Por qué? Porque ellos permitieron la seducción. Igualmente es con el chisme. Por ejemplo, el chisme, cuando una persona tiende a ser chismoso, a inventar, a vivir hablando mal de otros, inventando lo que no es, siente envidia del triunfo de otros, esa persona necesita practicar Teshuvah. Usted puede irle y pedir perdón de quien habló mal, decirle, mira, yo hablé mal de ti, yo dije esto sobre ti, te pido perdón. Pero si usted no se aparte, se muerde la lengua cada vez que le dan ganas de hablar mal de esa persona o de otras, no está haciendo Teshuvah. Entonces, el Padre necesita una generación celosa que entienda lo que es Teshuvah. Teshuvah es alinearse, es acción, es arrepentirse, es decidirlo. Primeramente es decidirlo. Y segundo, tomar acciones para reparar el daño, no solamente el daño que le hacemos a otros, sino también el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando transgredimos la Torá y nos salimos de la cobertura del Padre. Así que es una palabra clave que va a estar retumbando en nuestros oídos, que el Padre va a estar ahí tocando lo más profundo de nuestros corazones en este tiempo para nosotros poder caminar alineados a Él. Este pueblo se dejó seducir, esa fue la estrategia del enemigo, la seducción. Vamos a sacarlos de la cobertura, vamos a enviar mujeres hermosas y vamos a seducir. Ahora, ¿por qué unos cayeron y otros no?
Porque los que cayeron eran los que tenían debilidad con las mujeres. Porque otros se resistieron. ¿Por qué había resistencia en otros? Porque sencillamente esos otros pues no tenían esa debilidad. Entonces el enemigo va a inspeccionar la debilidad. Y en la debilidad es como una pista de aterrizaje, es donde va a enviar sus aviones, porque ahí puede aterrizar. Y es un tiempo donde el pueblo de Eterno necesitamos levantarnos con el celo de Yeshua, el celo que el Padre Eterno puso en Pinjas. El Padre pone en nosotros su celo para que no toleremos lo que Él no tolera, para que no aceptemos lo que Él no acepta, para que no veamos como normal lo que para Él no es normal. Y hay cosas que empezará a podar de nuestras vidas. Escúcheme esto. Hay cosas que empezará a podar de nuestras vidas, a podar porque nos incitan, porque son instrumentos que nos incitan y son usados hasta por el enemigo para sacarnos del propósito. Necesitamos identificar quiénes son los instrumentos que vienen para sacarnos de propósito, que vienen para hacernos caer en destrucción, en depresión, para sacarnos de propósito, para ofrecernos aquello que no viene de parte del Eterno, que viene para sacarnos. Hay veces que hay personas que nos ofrecen cosas mayores aparentemente a las que tenemos nosotros y no forman parte del propósito, es para sacarnos del trazo. Entonces necesitamos identificar quiénes son las personas, las piezas que están puestas a nuestro alrededor, que forman parte del propósito. Y quiénes son aquellas piezas que son puestas para sacarnos de propósito. Muchas veces no las manda el enemigo, pero sí las usa el enemigo. Hay gente que puede parecer linda y buena y no necesariamente está ahí para cumplir contigo propósito, sino para sacarte de propósito. Por eso en esta tarde es un tiempo de nosotros tomar decisiones no basadas en los sentimientos, no basadas en la sabiduría del hombre, sino basadas en el Espíritu, que el Ruach dirija cuáles son las conexiones de propósito y cuáles son las conexiones que me desvían del propósito. Hay gente muy linda que de la noche a la mañana el Padre nos las quita, o de la noche a la mañana el Padre nos las manda a cortar de nuestras vidas porque nos está sacando de propósito o porque están ocupando un lugar que tienen que soltar para que venga otra. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y conozco personas que estaban teniendo una lucha o una lidia en su corazón, en su vida, o con una amistad, o con un empleo, con algo, y de pronto eso fue quitado y enseguida el Padre abrió otra puerta, trajo otra conexión, hizo otra cosa. ¿Por qué? Porque no formaba parte del propósito. Entonces es un tiempo donde el Espíritu del Padre nos va a guiar y a indicar qué es lo que forma parte del propósito y qué no forma parte del propósito. ¿Qué estamos abrazando que no forma parte del propósito, sino que nos saca, que nos desvía y que está ocupando otro lugar, un lugar que debe ocupar otra, que no forma parte del propósito? Y eso es en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ahorita lo único que se me viene a la mente es esto. Hay gente que está luchando, hay pastores que han estado luchando con gente y luchando con gente, lucha y nada, y no hay una identificación ni de él hacia ellos ni de ellos hacia él. Esa gente no necesariamente va a estar contigo para siempre, sino que el Padre le atrajo por un tiempo, por un propósito, pero hasta ahí el propósito se acabó y el Padre los va a conectar con otro. Y así estaba Moisés. Moisés estaba aferrado a una generación que el Padre le quería cambiar. Pero el Padre le decía, yo te voy a dar otra generación, Moisés. Y Moisés estaba aferrado a la gente que no iba a cruzar, que no formaba parte del propósito. Y el Padre es un tiempo que está abriendo nuestros ojos. Fíjense, vamos a estar leyendo Números 31. Vamos a estar leyendo aquí. Números 31. Rápidamente, les voy a leer Números 31 porque es muy importante reforzar esto. La estrategia del enemigo, seducirte, sacarte del trazo. ¿Qué va a usar? Tu debilidad.
Eso es lo que va a usar para sacarte del trazo, para robarte lo que el Padre te ha entregado. ¿Por qué? Porque estás cerca de Jericó. Algo viene para ti, viene un tiempo de cumplimiento y el enemigo necesita sacarte del trazo. Entonces, como Balaam no pudo penetrar la cobertura, fíjense en Números 31, en el capítulo 16, lo que dice. Aquí Moisés le menciona esto en un contexto de guerra contra los madianitas. Les menciona esto, mucho después les menciona esto a el pueblo israelí. Dice, mirad, ellas, hablando de las mujeres, aquellas que hicieron pecar al pueblo de Israel, ellas son quienes por consejo de Balaam indujeron a los hijos de Israel. ¿Por consejo de quién? De Balaam. Es decir, como Balaam no pudo maldecir a Israel y no pudo penetrar su cobertura, él les aconsejó a los moabitas que estas mujeres, princesas, mujeres hermosas, sedujeran a los israelitas para así penetrar, para así hacerlos caer, para así seducirlos y sacarlos. Entonces dice, indujeron a los hijos de Israel a apostatar del Eterno en lo tocante a Peor, a Baal Peor, por lo que hubo plaga en la congregación del Eterno. Es decir, se desató una gran plaga que no se especifica de qué es, pero hubo una gran mortandad. ¿Y qué trajo esta gran mortandad? El pecado de los hijos de Israel. ¿Y quién dio este consejo? En Números 31, del 13 al 17 lo dice. ¿Quién dio este consejo? Nada más y nada menos que el adivino. ¿Usted cree que ese hombre es digno de llamarse un profeta del Eterno? En ninguna manera. Fue la persona que les dio la estrategia que debían seguir después de que no se dio sobre ellos la maldición. Dice en el 17, ahora pues, matad a todo varón entre los párvulos y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Moisés le da una estrategia clave. Yo quiero que usted lo anote ahí. Desde el 13 al 17. Para que pueda entender cómo el enemigo opera y cómo el enemigo no se da por vencido. El enemigo cuando no logró algo por una parte, entonces envía por otra. Pero cuando se propone sacarte del trazo, insiste. Aunque la batalla no es permanente necesariamente, a veces Dios nos da como un tiempo para retomar fuerzas, pero el enemigo no se dio por vencido. Bilam no se dio por vencido. Él le dijo a estas mujeres y le aconsejó a los moabitas que sedujeran al pueblo de Israel. Ahora vamos a tomar en cuenta y vamos a leer algunas características de la generación de Pinjas. Y quiero leerlo por acá. Quiero leerlo. ¿Qué fue lo que hizo Pinjas? Por acá dice. Déjenme leerlo, por favor. Después de todo este pecado, dice, algunos comentaristas dicen que ellos, el pueblo de Israel, uno de los, o parte del rito de este sacrificio, de esta adoración al ídolo Baal Peor, era hacer sus necesidades físicas delante del ídolo, tener relaciones sexuales delante del ídolo. Imagínense lo perverso y lo corrupto que era esto. Pero dice en el versículo 7, dice, pero cuando Pinjas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, vio la actitud de Zimri, se levantó de en medio de la comunidad, empuñó una lanza y entró en la tienda tras ese israelita. Y con su lanza los atravesó a ambos, al israelita y a la mujer, por sus genitales. Así detuvo la plaga de los israelitas. Enseña la Torá que este hombre, Zimri, no solamente cayó en este pecado, sino que
trajo a esta mujer, a una princesa moabita, delante de los ojos de todo el pueblo, y delante de los ojos del pueblo, dice que Moshe lo vio, y cuando Moisés lo ve, él igualmente introduce a esta mujer en su tienda, porque algunos comentaristas enseñan que también era una forma de retar a Moisés, porque Moisés se había casado con una moabita. Es como decir, si tú lo hiciste, yo también tengo derecho. Entonces no solamente había un pecado de seducción, sino que había un pecado de rebelión. Él se estaba rebelando contra la autoridad que el Padre había establecido. Moisés, aún después de haber visto todo lo que había visto, él se había rebelado. Este hombre Zimri era un hombre perverso y corrupto, y se había rebelado contra la autoridad que el Padre Eterno había establecido para guiar al pueblo de Israel. ¿Y qué podemos ver? Retó la autoridad establecida por el Padre, y toma a esta mujer, esta princesa moabita, y la introduce en su tienda. Por eso empieza el celo de este hombre de Dios, Pinjas. Comienza un celo en él, y Pinjas se levanta con su lanza, se mete en la tienda y dice que los atraviesa, dice esta versión, por los genitales. Y dice que cuando lo atraviesa por los genitales a ambos, también dicen unos comentaristas que los sacó de la tienda y murieron ahí, que cuando los atraviesa, enseguida cesa la mortandad. ¿Qué había en ese momento en el pueblo? Había gente que estaba llorando porque había mortandad, habían muerto muchísimos, como 24,000. Habían muerto por causa de esta plaga. Y como esta gente había muerto, había gente que estaba llorando a la puerta de la tienda del tabernáculo, estaba llorando por esta causa. Había una gente que estaba enfocada en el pecado y otra gente que estaba llorando por causa de la mortandad que había. Pinjas llegó como un instrumento, como un intercesor profético enviado por el Eterno, y con ese vivo celo que lo caracterizó, él atravesó esta pareja. Y fíjense que Dios lo tomó tan en serio, y para Dios esto fue tan agradable, que Dios enseguida cesa la plaga, es decir, quebranta la plaga que había enviado, por la cual había mortandad sobre todo el pueblo de Israel. Él no lo vio como un asesinato, o no lo vio como una persona que no tenía el amor por el prójimo, no. Él, ¿cómo lo vio Dios? Lo vio como alguien que se levantó para aplacar su ira y para hacer justicia. De esa manera lo vio el Señor. Fíjense qué hizo Pinjas. Número 1 dice, y lo vio Pinjas. Tiene que ver, ¿con qué? Con ver. La generación que el Padre está levantando con un vivo celo por él, por su obra, alineados a su diseño, ve como el Padre ve. Pinjas no lo vio, ay pobrecito, los voy a atravesar con la lanza y ellos están pecando, y mejor, ¿por qué no llego y les hablo? Y tal vez ellos se aparten y alcancen misericordia. Pinjas entendió. Él lo vio como el Padre lo veía. Pinjas lo vio como realmente era, como unos rebeldes perversos que estaban contaminando la generación del Padre. Así, dice, lo vio. Luego dice, se levantó en medio de la congregación. Asimismo, el Padre está levantando Pinjas que se levanten en medio de su generación para decir, esto no es normal, esto es inaceptable, esto no se puede permitir, esto no lo podemos solapar, esto no lo podemos aplaudir, esto no lo podemos callar, esto no lo podemos dejar de confrontar. Escúcheme bien, amado Hijo del Eterno, y si usted está dirigiendo personas, si usted es un líder de jóvenes, si usted es un pastor, lo que usted esté haciendo en el reino, si tienes un lugar de autoridad, hay cosas que no podemos ver como normales, que no podemos permitir, que no podemos tragar y decir, bueno, vamos a esperar a ver qué Dios hace. No, hay cosas que hay que confrontar duramente. Así se levantó Pinjas. Hay cosas que hay que confrontar duramente y señalar y denunciar duramente. Así como Pinjas se levantó en medio de su congregación, así hay una generación profética, una generación sacerdotal, una generación con el celo de Yeshua, una generación con el sacerdocio de Yeshua activo, que no tolera lo que el Padre no tolera. Que no tolera lo que el Padre no tolera, que no tolera lo que el Padre no tolera.
y que está dispuesto a denunciar y a levantarse en medio de su generación como Pinjas. Pinjas era un hombre que no le pertenecía al sacerdocio, aunque era nieto de Aarón, y tenía el rechazo de muchos, y él arriesgó su vida por el vivo celo al Señor. Él arriesgó su vida entera, su vida la arriesgó y se levantó en medio de una generación por el vivo celo del Señor, y por eso fue aprobado, y por eso cesó la mortandad en el pueblo. Fíjense, dice que fue tras Zimri y la princesa moabita y los traspasó por sus genitales. ¿A dónde los traspasó? ¿Por dónde les dio? Por el lugar donde estaba el pecado. Apuntó específicamente al lugar donde se estaba gestando el pecado. Él apostó específicamente al lugar y la debilidad y donde se estaba dando aquel pecado que estaba trayendo muerte sobre esa generación. Y el Padre lo aprobó tanto que cesó la muerte. Quiero leer y reforzar esto para que usted pueda leer conmigo, pueda anotarlo. Nehemías 13, del 23 al 31. Nehemías 13. Y vaya buscando el Salmo 106 también, del 28 al 31. Fíjese lo que hizo Nehemías. Dice así: exclusión de extranjeros, segundo viaje de Nehemías. Capítulo 13, el versículo 23, dice: en aquellos días pude ver también que algunos judíos cohabitaban con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Y sus hijos hablaban a medias el lenguaje asdodita y no podían hablar bien el idioma de los judíos, sino conforme a la lengua de aquellos pueblos. Y contendí con ellos y los maldije. ¿Cómo los trató Nehemías? Contendió con ellos. Un líder que se levantó para traer limpieza, para ser un líder radical, un líder con el celo del Eterno, con la misma marca de Pinjas, con la misma marca de Juan el Bautista, que denunciaba lo que no era conforme al Eterno, con un vivo celo. Dice: y los maldije y castigué a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. ¡Wow! ¡Wow! Y les hice jurar por Elohim diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Necesitamos tener un vivo celo, necesitamos dar a conocer que no es que cásate con el que te diga tu corazón, no, es cásate con el hombre o la mujer del propósito. Cásate con el hombre o con la mujer del propósito. Jóvenes que están escuchando este mensaje y que lo van a escuchar, el Padre te ha escogido con propósito, pero en el propósito está el hombre y la mujer del propósito. Adolescente que me estás escuchando, padres que me están escuchando, si usted está viendo que hay un hijo, una hija que está enlazado con alguien que no forma parte del propósito, pues el Señor te dice: empieza a orar, empieza a proclamar que ese hombre, que esa mujer sale para que venga el hombre o la mujer del propósito. El hombre o la mujer del propósito. El Padre sacará a la gente que no forma parte del propósito. Y debemos apropiarnos de esta palabra. Y dice: ¿no fue acaso por eso que pecó Salomón, rey de Israel? Y aunque entre muchas naciones no hubo rey como él, y fue amado por su Dios, y Elohim lo hizo rey sobre todo Israel, sin embargo, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Quiénes lo hicieron pecar? Las mujeres extranjeras. Cuídate de las Dalilas, cuídate de las Jezabel, cuídate de los Dalilos, cuídate de los Jezabel, cuídate de los hombres o mujeres que son puestos en tu camino para sacarte del propósito. Cuidemos a nuestras generaciones, denunciemos esto, hablemos esto, aunque se enojen, aunque se vayan. Es preferible eso, pero hablar la verdad. El Padre está levantando y ha levantado y seguirá levantando una generación sacerdotal con un vivo celo para no tolerar lo que Él no tolera. Sigo leyendo y ya termino con esta parte de la Escritura. Haremos entonces como vosotros este gran mal, prevaricando contra nuestro Elohim, al cohabitar con mujeres extranjeras. El ahuyente de mi lado a uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote
Eliasib, porque era yerno de Sanbalat Horonita. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque profanaron la investidura sacerdotal y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y establecí las funciones para los sacerdotes y los levitas, cada uno en su obra, así como para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para primicias. Acuérdate de mí, oh Elohim mío, para bien. Es decir, Nehemías tomó una actitud radical, una actitud fuerte. Él confrontó esta situación y denunció. ¿Quiénes son los que nos sacan del propósito? Aquellos que no están en el propósito. En el Salmo 106, del 28 al 31, dice así: se enyugaron con Baal Peor y comieron de lo sacrificado a los ídolos muertos. Lo provocaron con sus hechos y una plaga irrumpió entre ellos. Pero Pinjas, escúcheme, Pinjas se alzó e hizo justicia y la plaga se detuvo. ¿Qué hizo Pinjas? Justicia. No era un asesino, no era un homicida. Pinjas no era una persona insensible. Pinjas se levantó y ¿qué dice la Torá? Que hizo justicia. Así lo vio el Eterno. Se levantó e hizo justicia y la plaga se detuvo y le fue contado a su favor por generaciones para siempre. Le fue contado que a su favor por generaciones para siempre. Entonces, ¿cuáles son las características de una generación con el vivo celo del Eterno como lo hizo Pinjas? ¿Cuáles son las características de esa generación? Una generación que ve lo que Dios ve, cómo Dios lo ve. Una generación que decide denunciar y no tolerar lo que Dios no tolera. Una generación para la cual no es normal lo que para muchos hoy día es normal. La generación de Pinjas. Dice, y lo vio Pinjas y se levantó. Entonces necesitamos ver como Dios ve. No ver como que, ay, bueno, el Padre ama al pecador. No. El Padre aborrece toda esta clase de prácticas y no está en medio de esto. Necesitamos denunciar. Y dice que Pinjas se levantó en medio de su congregación. Usted y yo nos levantamos en medio de esta generación para denunciar. No solamente está hablando acá de pecados sexuales o de prácticas contrarias al diseño del Señor. No, nos está hablando también de prácticas babilónicas, de todo aquello babilónico que está metido dentro de la dinámica del pueblo. Necesitamos ser esa generación de Pinjas que se levante para denunciar y no tolerar lo que el Padre no tolera. En ese caso, ya Pinjas tenía que hacer justicia y tenía que realmente matar a esta gente. Nosotros no nos levantamos para matar al pueblo del Eterno. Nos levantamos, pero sí para denunciar y para atacar con nuestras lanzas todo antidiseño, no a las personas. Nosotros no estamos autorizados por el Padre para atacar a personas que están en error. Si una persona está enseñando algo incorrecto, yo no estoy autorizada por el Padre para atacar a la persona. Porque estoy entonces cayendo en injusticia. Estoy juzgando a una persona. Yo no apoyo a personas que usan sus redes sociales para atacar nombres, gente específica. No. Sino un sistema. Una cosa es atacar un sistema, denunciar un sistema, lanzar lanzas contra un sistema. Y otra cosa es atacar personas que están en error. Porque tú no sabes si esa persona lo hace con un corazón lindo para Dios, si está alineado en su corazón, pero sencillamente hay una parte que tienen ignorancia, que no se le ha revelado eso. Entonces, si estás atacando a esa persona, tú, en eso que estás atacando y juzgando, por ahí mismo tú vas a ser juzgado y atacado por el enemigo. Le estás dando cabida al enemigo a que opere en tu vida también y a que te ataque en las áreas donde hay ignorancia en tu vida. Entonces, es muy importante esto, entender. Es el sistema lo que nosotros debemos atacar en este tiempo. No somos los Pinjas que vamos a estar enviando lanzas a ministros del Eterno, porque no sabemos si mañana ellos van a abrir los ojos.
o si nosotros somos instrumentos para que otros que estén en error abran los ojos, porque hay áreas donde nosotros también estamos en ignorancia y necesitamos abrir los ojos. Así que el Padre no nos autoriza a enviar lanzas contra aquellos que son sus hijos y que están en un área en error. Sigo con esto. Ya leímos el Salmo 106. ¿Cuál fue la recompensa del Padre? Quiero leerlo. La recompensa del Padre para Pinjas. Dice así: entonces Hashem le habló a Moshe diciendo, esto no, aquí está, déjenme leerlo acá. ¿Qué le dijo el Eterno? Le dijo, estableceré mi pacto con él. Por cuanto Pinjas, en el mismo capítulo 25, por cuanto Pinjas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, recordemos que a él no le correspondía el sacerdocio. ¿Por qué no le correspondía el sacerdocio? En Éxodo 6:25, anótalo por favor. En Éxodo 6:25 se explica que Pinjas era hijo de una mujer madianita y no fue llamado a ejercer el sacerdocio, aunque era nieto de Aarón. Entonces, lo vuelvo a leer acá, el 25:7. Pero cuando Pinjas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, vio la actitud de Zimri, se levantó en medio de la comunidad, empuñó su lanza se me volvió a pasar. Disculpe, se me volvió a pasar acá. Ya se lo consigo. Que tengo 3 Biblias y las 3 las tengo aquí rayaditas y no quiero pasar el paso. Ok, aquí está. Hashem le habló a Moshe para que transmita. Pinjas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, dice, apaciguó mi ira contra los israelitas al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa. ¿Cómo lo vio el Eterno? Como alguien que vindicó su causa, evitando que yo en mi celo los extermine a los israelitas. Por eso dile que le otorgo mi pacto de paz, que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio, en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación por los israelitas. Es decir, te otorgo mi pacto eterno, mi sacerdocio eterno. ¿Y eso a qué le recuerda a usted? ¿Qué le recuerda a usted cuando el Padre le dice esto a Moisés para que se lo transmita a Pinjas? Por causa de haber hecho esto, que a ti no te corresponde el sacerdocio, que no fuiste llamado a ejercerlo por ser hijo de una mujer moabita. Le vuelvo a repetir el texto, es Éxodo 6:25, te lo dice. Por esa, aunque no te corresponde por lo que tú hiciste, yo te voy a extender mi pacto de un sacerdocio eterno. Y aquí vimos a la persona de Yeshua reflejado, como lo mismo que hizo Pinjas fue lo que hizo Yeshua por nosotros. Él se colocó en el medio de la vida y la muerte. Mientras un pueblo estaba llorando por la muerte, la mortandad, habían otros que estaban en el pecado. Él se paró ahí y por causa de su acción, de lo que él hizo y del derramamiento ahora de Yeshua, en Yeshua, de su propia sangre, él hizo que cesara la muerte, él hizo que el pueblo fuera reconciliado nuevamente con el Eterno. Y él activó para nosotros un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Él nos activó en un oficio. Yeshua hizo esto, nos activó en un oficio. Entonces, él activó para nosotros ese sacerdocio. Yo quiero leerle Hebreos 7. Del 13 al 14 dice, por aquel acerca del cual se dicen estas cosas, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, es decir, de la tribu de Judá, no era de Leví, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Pero ¿qué dice en el versículo 3
en el capítulo 3, versículo 1 del mismo libro de Hebreos. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considera a Yeshua como el Shaliach y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es el enviado, Él es el Shaliach y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Él nos activó, Él hizo un sacerdocio en nosotros, Él nos activó, nos introdujo dentro de ese sacerdocio y nos activó para nosotros caminar como una generación sacerdotal que tiene un vivo celo por establecer su gobierno, es decir, su orden. Y ya voy terminando con esto. Hablando acerca de la estrategia del Eterno, ¿cómo trató el Eterno? ¿Cómo trató el Eterno y cómo le habló a Moisés después de todo lo acontecido? Dice así, acá a partir del versículo 16 del capítulo 25 de Números, dice: entonces el Eterno le habló a Moisés diciendo: hostiga a los madianitas y extermínalos. ¿Cómo los trató? Duramente. Moisés, es decir, Moisés, levántate y trata este asunto duramente. No lo trates con suavidad, no lo trates con ligereza. ¿Cómo se trata este asunto? ¿Cómo se trata el asunto o cómo se tratan los casos donde el enemigo utiliza personas, utiliza estrategias para seducir y sacar al pueblo del propósito? Con fuerza, no con ligereza, no poco a poco, no con plumas, no con algodones, no es suavemente, es con amor, pero es con fuerza. Le dice así: entonces el Eterno le habló a Moisés diciendo: hostiga a los madianitas y extermínalos, pues ellos hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes, induciéndolos al culto idólatra de Baal-peor. Y respecto del asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madián, hermana de ellos, que fuera muerta a manos de Pinjas en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto de Baal-peor. Es decir, Moisés trata el asunto duramente. Quiero decir esto a las personas que están ahora mismo a cargo de jóvenes. En estos días yo hablaba con alguien que me decía: mira, quiero establecer el diseño del Padre sobre los jóvenes. ¿Qué crees que necesitan los jóvenes en este tiempo? ¿Qué hacemos dentro de una congregación para que los jóvenes no solamente permanezcan, sino que crezcan, que avancen, que continúen en el propósito? Yo les decía: no los podemos entretener. Dios no nos está llamando a entretener jóvenes. El Padre no nos está llamando a hacerles piruetas, a vivir en teatros, en boberías, en coreografías. No es que todo esto esté mal. El Padre puede usar las artes, puede usar muchísimas cosas, pero allá afuera no hay, no ven esto, no ven que las coreografías, esas no son necesariamente las cosas que Dios está haciendo para atraer. Lo que vemos en el diseño del Padre, lo que Yeshua hacía, era que Yeshua les daba una palabra que llegaba a sus corazones. Y cuando llegaba esa palabra a sus corazones, cambiaba sus vidas. Ellos hacían cambios radicales. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en el consejo de Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no es porque eres joven, tenemos que darte un alimento sencillo, un alimento liviano porque eres joven. Todo lo contrario, los niños y los jóvenes son la generación de hoy. Son la generación con la que el Padre cuenta. El enemigo está apuntando a los niños y jóvenes. El enemigo ve a los niños y a los jóvenes como el mayor potencial. Por eso todo lo que vemos hoy día es sobre la educación, las leyes que se aprueban y que se colocan en la mesa para aprobar. Todo apunta a la generación de niños y jóvenes. Entonces es un tiempo donde nosotros debemos como padres tomar medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Exponer la Torá, ¿no? Yo no le hablo, por ejemplo, a mi hija, yo no le digo: mira, es que te voy a contar, y le hablo chiquitito y empiezo a darle ahí como una sopita y bien livianita, no. Cuando yo le hablo la Torá o le enseño la parashá, yo le hablo como una adulta, le hago un cuestionario, le enseño y le doy palabras que ella pueda entender, asimilar, pero que ella vaya teniendo ya un lenguaje de una niña y una mujer de reino. No venirle con algo sencillito. Y cuando yo veo en
en los canales de YouTube algo que distorsiona el diseño. Ahí, por ejemplo, no lo quiero mencionar, pero hay un canal que distorsiona totalmente las historias de la escritura. Pone esas historias con músicas tontas. Por ejemplo, pone la historia de Esther como un concurso de belleza, algo totalmente distorsionado, estúpido. No quiero decir el nombre, como le dije anteriormente, pero cuando yo veo eso, yo digo, ni por la música le voy a dejar ver eso, ni por la música, porque es una distorsión del diseño. Entonces el Padre no nos aprueba que distorsionemos el diseño para ganar gente. El Padre no quiere que por ganar gente salgamos del trazo. Él quiere que nos levantemos como una generación sacerdotal, como una generación profética, pero apegada al diseño. Y que la gente que Él suma, porque la Escritura nos enseña que el Espíritu del Eterno sumaba a los que habían de ser salvos. La que el Padre suma a través de su Espíritu, sea gente que venga conociendo el diseño, no porque le vendimos un evangelio o le vendimos un diseño totalmente distorsionado para que la gente venga. El más interesado en que la gente se salve y que la gente reciba vida y se alinee al diseño es el Padre. No podemos querer ser mejores que el Padre y querer hacer estrategias de hombre, traer Babilonia a la casa. Hay mucho pecado de Baal peor sin darnos cuenta. Hay muchas estrategias de hombre, hay muchas cosas que son tontas, que no van a hacer prevalecer a una generación. Que cuando venga la tormenta, que cuando vengan los ríos y las olas y golpeen, no va a prevalecer porque no tenía Torá, porque no tenía diseño, porque no tenía sustancia. Lo que tenía era entretenimiento, diversión. Como líderes espirituales necesitamos levantarnos para enseñar lo que verdaderamente el Padre quiere que enseñemos. Y si una persona no lo recibe, no lo acepta, pues como el joven rico se fue y el Yeshua lo dejó ir, que se vaya y luego volverá. Y si no era un escogido, entonces no volverá. Pero necesitamos conocer lo que es el vivo celo por el Padre y por su obra. Y no ser livianos y no ser ligeros al momento de tratar lo que tenemos que tratar y confrontar lo que tenemos que confrontar. Igualmente con nosotros mismos, en nuestras propias áreas. Levantemos en esta tarde nuestras lanzas. Escúchame, levantemos en esta tarde nuestras lanzas y apuntemos las áreas de nuestras vidas que están en idolatría, las áreas de nuestras vidas que están fuera de gobierno, las áreas de nuestras vidas donde hay ligereza, las áreas de nuestras vidas que están fuera del diseño y donde no hemos practicado Teshuvah. Y lancemos esas lanzas a nuestras propias áreas primeramente, para que eso nos dé la legalidad y la autoridad de poder señalar y lanzar luego esas lanzas sobre la cultura pagana, sobre un sistema y sobre Babilonia, no sobre personas. Pero eso es algo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo. Entonces, si tú eres una generación de Pinjas, si tú eres una generación sacerdotal con el celo y el carácter de Yeshua, este va a ser un tiempo de confrontación, va a ser un tiempo de, como hizo Pinjas, hay cosas que arriesgar, donde arriesgamos nuestras propias vidas por hacer la voluntad del Padre, arriesgamos cosas que realmente nos importan, que realmente nos duelen, por denunciar y no tolerar lo que el Padre no tolera. Levantémonos como esos Pinjas. Y yo quiero proclamar en esta tarde, Padre, en el nombre de Yeshua, que tu diseño, que tu gobierno, que tu voluntad, que tu Torah sea revelada en nuestras generaciones, en nuestras vidas. Y haznos identificar las áreas de nuestras vidas que no hay, donde no hay un altar a ti, Señor, sino esas áreas que están en corrupción, esas áreas que no te hemos entregado, esas áreas donde no hemos practicado Teshuvah. Te pido en el nombre de Yeshua que abras nuestros ojos, y así como dice la Escritura, que Pinjas vio a este hombre Zimri, lo vio entrar con esa moabita y lo vio como el Padre lo veía, y por eso tomó las acciones duras, que parecían duras, pero fueron las acciones correctas y justas. Te pido que podamos caminar en justicia, Padre. En el nombre de Yeshua, levántanos para ver como tú ves, desde donde ves y lo que estás viendo, Padre. Levántanos, pon en nosotros esas lanzas
para hacer justicia en tu nombre, para realmente caminar como una generación justa. Gracias por enviar a Yeshua. Y gracias por establecer a Yeshua como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y por habernos activado en un oficio sacerdotal a cada uno de nosotros, Padre. Padre, te pido y clamo por la generación de jóvenes que has levantado en este tiempo. Los jóvenes con la marca de Pinjas, los jóvenes con el celo del Padre, los jóvenes con ese carácter de Yeshua que vuelcan las mesas de los campistas, Señor. Los jóvenes que denuncian todo antidiseño, los jóvenes que se levantan en rectitud. Levanta cada día más esta generación y levanta otra nueva generación, Padre. Quebranta las estrategias del enemigo para desviar y sacar de propósito. Hoy denunciamos y traemos ante el tribunal del cielo la estrategia del enemigo para seducirnos y sacarnos del plan, del propósito divino en el nombre poderoso de Yeshua. Y proclamamos victoria. Proclamamos cobertura sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre aquellos que te sirven, Padre, que están en el ministerio ejerciendo una función sacerdotal y que están a cargo de jóvenes también. Dales la sabiduría de establecer tus diseños y no los diseños de Babilonia. Levántanos para salir y abrir una brecha, Señor, a través de la cual otros puedan pasar en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde. Amén. 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 Tú eres una generación escogida por Dios para levantarte con la marca de Pinjas. Una generación sacerdotal con el celo y el carácter de Yeshua. Amén. Quiero saludar brevemente para ya despedir. María Terán. Un fuerte abrazo, María, que te llegue hasta Chile. Te amo muchísimo y aquí te sigo esperando. También la familia Soler, saludos, un abrazo grande. Estoy saludando a los que están escribiendo, los que tienen el comentario. Livina Barú, un abrazo grande para ti, Livina. Shalom, shalom. Cristian José Poveda, saludos desde Bolivia. Un abrazo que te llegue hasta Bolivia. Un abrazo grandísimo. Bendiciones para todos los que están conectados, los que han escuchado y los que nos han acompañado hoy en esta transmisión de Gobernados por el Padre. Nos vemos el próximo sábado a las 2:30 de la tarde, 2:30, 3:30. Shalom, shalom. No olvides compartir este mensaje. Si ha sido bueno para ti, va a ser bueno también para otros. Un abrazo grande.